Una de las áreas donde la inteligencia artificial se aplica con mayor fuerza es la minería de datos. La minería de datos nos permite obtener, en base a un conjunto de datos, conocimiento, información o conclusiones acerca de los mismos, ¿no? Entonces plantea una dicotomía entre los datos, que es información, digamos, pero que está ahí, pero no está siendo utilizada, interpretada, analizada, ¿no? Y la información en sí, que de alguna forma le da utilidad a esos datos, esos bits que están guardados en algún lugar. Y bueno, para esto tenemos varias perspectivas sobre cómo se puede hacer, pero en todos los casos estamos buscando lo mismo, estamos buscando poder actuar con estos datos y esta información que está ahí latente. Entonces, la minería de datos se parece bastante a la ciencia de datos, es un tema de marketing de nombres, hay otros nombres también, y la minería de datos fue un término que se estableció en los años 80 y en realidad como una forma de mm, sacarle la información a los datos con la analogía de tener que, bueno, hacer un esfuerzo, ir profundo y buscar dentro de los datos, en la parte, digamos, en lo profundo de los datos, como si fuese una caverna, encontrar ahí el oro, ¿no? Y hoy en día por ahí esa perspectiva no sé si es la mejor, y por ahí ciencia de datos en un punto es un mejor término en el sentido de que ciencia de datos engloba más cosas y no sé necesariamente tenemos esta analogía como teníamos antes, quizás que teníamos menos datos, etcétera, ¿no? Y también le da un poco de, por ahí, le trata de darle una metodología más certera. Entonces, la minería de datos en realidad está relacionada con un montón de disciplinas, no solamente la inteligencia artificial, sino que está más orientado a un negocio, ¿no? A la mejora de los negocios, a la mejora de algún proceso. Entonces, en este sentido, bueno, obviamente como la inteligencia artificial también está atravesada por muchos métodos, ¿no? Y por ahí está más cerca de las bases de datos, la ingeniería de software y el desarrollo de proyectos. Nos podemos preguntar entonces, ¿qué es la minería de datos? Bueno, una manera de verlo es comparándola con la estadística, ¿no? Porque la estadística en realidad hace eso mismo, agarra datos y trata de sacar conclusiones, informaciones sobre los mismos. Entonces, la diferencia generalmente es que la minería de datos tiene un enfoque más exploratorio, esto es, eh, primero mirar los datos, empezar por los datos y tratar de, en base a estos datos, obtener alguna conclusión, información, eh, algo que no se veía a priori mirándolos de forma manual, ¿no? Que en muchos casos es imposible porque tenemos grandes conjuntos de datos y en muchos casos no es tan imposible en términos de la cantidad, pero sí en términos de la complejidad que puedan tener. En cambio, esto la estadística es confirmatoria. En realidad, en la estadística lo que se busca es analizar un dominio, plantear una hipótesis y luego confirmar esa hipótesis haciendo algún tipo de test o algún tipo de análisis. Por otro lado, la minería de datos es inductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace es aprender a partir de ejemplos y como decíamos antes, la estadística en realidad va al revés. Va a confirmar algo, a comprobar algo a partir de una hipótesis que yo tengo con los ejemplos. Entonces usa los ejemplos como prueba y no como método de construcción de conocimiento. Los ejemplos, los datos me refiero. Generalmente la minería de datos me sirve para casos donde tengo pocas variables, pero también cuando tengo muchas variables y muchos datos. Y en estos casos la estadística generalmente em, no es que no es apropiada, sino que probablemente no pueda sacar todo el jugo que tenga toda esa información. Al mismo tiempo, en muchos casos en que tengo pocos datos, la minería de datos no está bueno aplicarla porque no tiene muchas certezas teóricas sobre los procesos que llevamos en minería de datos. O sea, cuando hacemos un modelo de minería de datos, ¿cómo sabemos que está funcionando bien? Y no tenemos muchas certezas. En cambio, en la estadística los métodos generalmente son más robustos y tienen más capacidad, o sea, se dice que tienen menos potencia, pero tienen más robustez. Después, la minería de datos me permite generalmente lidiar con datos numéricos y no numéricos de forma natural. No es que con la estadística no se pueda lidiar con datos no numéricos, pero a veces necesito hacer algunas conversiones que ciertos métodos de minería de datos las hacen o naturalmente o puedo incorporar esta información mejor. Como decía antes, la minería de datos tiene pocas asunciones porque no asume muchas cosas sobre los datos. En cambio, la estadística muchas veces tiene asunciones, por ejemplo, que cierta distribución, cierta variable tenga una distribución normal o tenga una distribución tal, o etcétera, 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 ¿no? Al mismo tiempo, como decía, la estadística me da
si bien tiene muchas asunciones, me da muchas garantías también de que lo que concluyo va a ser más cierto. En cambio, la minería de datos no es tan así, no nos da tantas, o de hecho nos da muy pocas garantías, pero bueno, al mismo tiempo es más potente y me permite hacer cosas que no puedo hacer con la estadística. Con lo cual, no quiere decir que una reemplace a la otra, supere a la otra, sino que ambas son igualmente necesarias en distintos momentos, ¿no? Y además, bueno, obviamente se complementan en muchos casos. Entonces, para explorar un poco más esta idea de los enfoques, tenemos por un lado el enfoque confirmatorio, que es el tradicional, en donde nosotros tenemos un dominio y trazamos ciertas, o planteamos ciertas hipótesis en base a este dominio, ¿no? Por ejemplo, una planta que hace ruedas de auto, bueno, puede tener cierta hipótesis de que cierto proceso hace que las ruedas se curven de cierta forma, ¿no? Entonces saca datos y con esa hipótesis hace una recolección de datos, los analiza y trata de sacar una conclusión. En cambio, en un enfoque exploratorio lo que tenemos es una fábrica en donde nosotros recolectamos un montón de datos, ¿sí? Entonces yo recolecto datos, tengo un montón de datos de cómo fue el proceso de construcción de una rueda, cómo fue el resultado, y en base a eso lo que trato de hacer es encontrar ciertos patrones que sean... que sean útiles o que sean interesantes, y con eso trato de construir una hipótesis, y este es un proceso que va y vuelve todo el tiempo. Obviamente en el confirmativo también, pero o confirmatorio, pero bueno, es otra, digamos, de entrada la idea es que uno o una tiene que pensar en una hipótesis y en el exploratorio el mismo modelo te la va a dar. Hay muchas metodologías de minería de datos que nos permiten tener como un lenguaje común entre las distintas personas para decir en qué parte de la etapa del proceso de minería de datos estamos, y también, bueno, a veces una guía cuando empezamos, ¿no? La más vieja y la más conocida se llama EDA o Exploratory Data Analysis, que fue creada por el mítico John Tukey, ¿no? Que es muy conocido en estadística, que a lo que busca es esto de, nada, tiene una idea de que uno recolecta datos y va por un proceso en que lo analiza, lo limpia, etcétera, él lo analiza, lo modela y después en un momento vuelve y dice, bueno, tengo que tomar más datos, o puede, una vez que está más o menos listo, se puede, el proceso, se pueden tomar decisiones o decir. Y después tenemos KDD o CRISP que hacen básicamente lo mismo, ¿no? Y en esto siempre reconocemos ciertas etapas que son, primero la de entender el dominio, ¿no? Luego la de tomar datos, ¿sí? Y procesarlos, ¿bien? Tomar datos, a veces esto significa recolectarlos, a veces simplemente tenemos una base de datos y tenemos que convertir de alguna forma esa base de datos, y luego tenemos que limpiarlos, sacar datos faltantes, corregir errores, etc. Luego de eso lo modelamos, ¿sí? Y una vez que tenemos modelado esos datos, vamos a realmente tener la evaluación y la interpretación de lo que tuvimos, y ahí vamos a tener algo de conocimiento y obtenemos decisiones. Y el modelo de CRISP es básicamente lo mismo, planteando esta típica... típico modelo circular, ¿no? de ingeniería de proceso, de mejora continua, etc. Entonces, en esta etapa, ¿no? Que este es el KDD, también es uno de los más conocidos. Como decía, tengo, bueno, primero la obtención, y este es un procedimiento iterativo, ¿no? Y algo importante de ver acá es que el 80% del esfuerzo de este proceso está en la obtención, selección y preprocesamiento de los datos. No está en donde pensaríamos, ¿no? Que es la parte más interesante, que es la parte acá de modelado o de aplicación de minería de datos en sí, o acá tenemos siempre modelos de inteligencia artificial de aprendizaje automático. Entonces, en esta parte es donde quizás están los algoritmos más complejos, que uno mejor, que otro peor, pero bueno, la realidad es que acá no está el grueso del trabajo cuando se trabaja en minería de datos, sino acá. ¿Por qué? Porque los datos generalmente tienen mucho ruido, son pocos, hay que hay que preprocesarlos, hay que entenderlos, hay que cambiar cosas, tienen muchos errores graves o muchos errores de recolección. Entonces, esta es la parte más importante en realidad para muchos modelos, y esto es algo bueno, quiere decir de que los modelos funcionan bastante bien, y por ende, si le damos datos buenos, nos dan un buen resultado. Bueno, CRISP, como les decía, es un proceso bastante parecido. También en este caso toma en cuenta el despliegue, ¿no? Poner el modelo a trabajar en el mundo real, y esto va a tener también algún tipo de feedback digamos, en un punto a ciertas actualizaciones que pueda tener del modelo con otro nuevo proceso de modelado y evaluación. Y acá la evaluación, en estos casos, para esta medio implícita, acá está explícitamente también como un paso donde tengo que verificar que mi modelo funciona correctamente. Bien.
Y EDA es una metodología que es solamente para fases de datos, no es tanto para la parte de los modelos, pero bueno, está enfocada más en esta parte de exploración, preparación y cómo ir iterando hasta tener una buena calidad de datos. Entonces, habiendo visto un poco la idea de la minería de datos, para distinguirla un poco también de la inteligencia artificial y entender un poco sus diferencias y en dónde se encuentran.